Gracia y paz, nos decía el apóstol Pablo, de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. Y ese saludo que, yo me siento medio complicado, pero espero verlos a todos. Ese saludo que nuestro apóstol tenía para con sus hermanos, el mismo que quiero hacer extensivo hoy para todos ustedes, porque sé que es la misma promesa que tiene para este tiempo. Él desea traernos gracia y paz. El tema de hoy, así como el de la mañana, como el de la tarde, fueron pedidos que me hicieron. Algunos sabían que andaba por acá y me dijeron, me gustaría que compartas sobre determinada cuestión. El de la mañana, Abel me sugirió, estaría buenísimo poder estudiar algo acerca de cómo prepararse para la crisis final. Y yo me imaginaba preparando este tema. Hoy estamos muy acostumbrados a buscar, no sé, cómo hacer una receta de algo. Entramos a internet, vemos el tutorial. Si no supera los 3 minutos, nos agrada. Si es de 1 minuto, mucho mejor. Estamos acostumbrados a la agilidad y a que nos den las cosas rápido y fácil. Y este título da para eso, ¿no? ¿Cómo prepararse? Lamentablemente no soy un viajero del futuro para traerles una receta de cómo hacerlo. ¿Sí? No puedo presentar acá cómo traer eventos, ¿sí? Y decirles, bueno, cuando lleguen. Y pensando en esto, meditaba en qué es una crisis. Creo que todos nos recordamos hace 3 años atrás una muy reciente relacionada a la salud. Y creería yo, salvo alguno que haya tenido alguna revelación especial, nadie estaba preparado para todo lo que ocurrió, ¿verdad? Podemos pensar en crisis anteriores económicas en Argentina y nadie dijo, bueno, tengo que sacar los dólares del banco en el 2001 para que no me agarre el corralito. Nadie estaba pensando en eso, así tampoco nadie estaba pensando en tengo que estar fuera de las ciudades para poder tener un poco más de libertad y no estar en la ciudad con todo lo que eso implicó para los que ya vivimos en ese periodo. Bienvenida, Noemí. No te salude. Una alegría estés. Entonces pensaba, bueno, ¿qué es una crisis? ¿Cómo se define? Como para empezar a charlar acerca de este tema. Y lo primero que veía es que en la Biblia, por lo menos en la versión Reina Valera 60, no aparece esa palabra. Entonces ya entraba con un problema, Abel, cuando me dijiste cómo prepararse para la crisis, porque yo no tenía forma de buscar, bueno, esta palabra y qué identifica la Biblia sobre qué es una crisis. El diccionario lo define que es una situación grave, ustedes lo ven ahí, y decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. También lo define como una situación difícil de una persona o una cosa, ¿sí? Una situación angustiante. Creo que, nuevamente, no hace falta de que lo esté definiendo, porque todos lo hemos pasado, pero a veces naturalizamos los conceptos y bueno, como para tener una idea clara. Y pensaba, ¿en qué momento Jesús, nuestro Salvador, profetizó de una crisis y qué había que hacer, cómo prepararse para ese momento? Y lo primero que se me vino a la mente es Mateo 24. En Mateo 24 Jesús profetiza una crisis en Jerusalén. Él dice en Mateo 24, 1 al 2, yo voy a poner los versículos en pantalla, pero si ustedes quieren buscarlo en sus Biblias, mucho mejor. ¿Sí? La tecnología puede fallar y yo puedo leer un pasaje y ustedes no leer el contexto. Entonces, si ustedes van viendo el contexto, van a ir entendiendo un poquito más algunas cuestiones de las que voy a ir comentando. Gracias. Aparte está lindo escuchar el sonido de hojas y yo estoy con la tecnología en la mano para servirme, pero para agilizar un poco, pero les recomiendo eso. Dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo y respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Me imagino a los discípulos encantados con las obras de su institución religiosa, mostrándole el templo y todo lo que eso implicaba. Mirá, Señor, qué bueno todo lo que hizo nuestra iglesia. Y a la postre de eso Jesús le dice, ¿ves todo eso? No va a quedar nada. ¿Y cómo? Que no quede piedra sobre piedra es una crisis. ¿Cómo eso puede ser un problema? ¿Sí? Muchos ya conocen la historia, entonces les estoy haciendo se están haciendo un adelanto del tema, ¿verdad? Pero
para los discípulos, ¿sí?, este asunto de que no quede piedra sobre piedra era un problema, porque empezaron a relacionar cuándo serían estas cosas, en el versículo 3, con las señales de tu venida y del fin del siglo. Es decir, que el templo no estuviese era un problema para ellos, era el fin del mundo. Yo no sé cuánto ustedes piensan en relación a si no está mi iglesia o no está mi templo, se acaba todo. ¿Sí? Es lo último que puede pasar. En algún sentido lo podemos creer, ¿sí?, aunque no hay una profecía determinada respecto a esto, que si mi iglesia o mi institución desaparece, se acaba todo, pero para ellos era una crisis, era un problema, era algo que cambiaba las cosas. Entonces le preguntan ellos curiosos, ¿sí?, y vinculan, dice la sierva, vinculan ambos eventos. Bueno, no hace falta que lo diga nadie, ¿no? Lo ven ustedes ahí en pantalla. ¿Cuándo serán estas cosas? Están relacionadas al fin del mundo. Y la primera recomendación que hace Jesús, ¿cuál es? Mirad que nadie os engañe. La primera recomendación que hace Jesús es que podríamos ser engañados. Y la primera recomendación en cómo prepararse para la crisis final es no ser engañados. Hay algo que nos puede desviar del camino y necesitamos conocer, ¿sí?, para estar preparados. ¿Se entiende el punto? Necesitamos conocer. Ahora, ¿qué necesitamos conocer? Bueno, un poco ustedes pueden seguir leyendo en Mateo 24, del 5 en adelante, que iban a venir falsos profetas, falsos cristos, que iban a haber guerras y rumores de guerras, que iban a haber terremotos, hambres, pestes, pero, ¿sí?, no es el fin, que nos iban a entregar ese principio de dolores, pero no es el fin, no es la crisis, ese no es el problema. Y si seguimos avanzando en ese derrotero que nos va planteando nuestro Señor Jesús, en esa línea, llegamos al versículo 14, donde ahí sí dice que cuando ocurra cierto evento, iba a ser el fin. Y dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, otras versiones dicen por testimonio, a todas las naciones, y entonces en ese momento, cuando se predique y llegue a todo el mundo ese evangelio del reino al que estaba predicando Jesús, vendría el fin. Y entonces, ¿qué pasaría? Bueno, el versículo siguiente, verso 15 al 16. Voy a ir un poquito rápido porque hay varias cosas que me gustaría considerar y sé que estos textos ustedes lo han estudiado, ¿verdad? Lo han manejado. Igual, si hay alguna pregunta, después si quieren lo charlamos. Pero voy a ir a avanzar entendiendo de que es algo que manejamos como cristianos. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Cuando venga el fin, ¿qué debería hacer? ¿Cómo se debían preparar? Bueno, Jesús dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis, Mateo agrega, entiendo que también está hablando de Jesús, ¿verdad? No creo que sea simplemente un corchete de Mateo, también Jesús indicando, el que lea, entienda acerca de Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y uno se pregunta, ¿y qué es la abominación desoladora? Bueno, tenemos que leer Daniel. Tengo que leer y entender Daniel, tengo que leer y entender la palabra para poder estar preparados para lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Lo primero que nos plantea Cristo es que para poder estar preparados tengo que leer y entender su palabra, sobre todo esta sección profética, lo que es el libro de Daniel, y entonces, habiendo leído y habiendo entendido, uno está listo, está preparado para lo que va a ocurrir, ¿sí? Esto también podemos ir ampliándolo, porque no solamente a Daniel o al Antiguo Testamento uno debía leer, o a la escritura de su momento, sino que le agrega que iba a haber una gran tribulación en ese tiempo, y entonces en esa gran tribulación, si alguno, verso 23 al 25, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no le creas. Hay alguien a quien tenés que creer, hay alguien a quien tenés que escuchar, hay alguien a quien tenés que leer, hay alguien a quien tenés que entender para estar preparado, pero a la vez también van a haber, ¿sí?, gente que va a decir
y a los cuales uno no debe creer. Pero Jesús continúa, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y agrega nuevamente Jesús, ya os lo he dicho antes. Escuchen mi palabra, no sean engañados, escuchen mi voz. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesús, que lo escuchemos. Y escuchar su voz, escuchar su palabra es una preparación para ese tiempo, para identificar qué es verdad, qué es mentira, quién está con el Señor, quién no está con Él, a dónde ir, a dónde no ir. Pero ¿por qué nos dice que lo escuchemos? ¿Por qué nos dice que ya los he dicho? Porque ¿quién puede anunciar el futuro? En Isaías 41, me salgo un poco de Mateo para ir a algunos pasajes del Antiguo Testamento. En Isaías 41, verso 22 al 23, hay quienes hablan y dicen, tráiganos, anúnciennos lo que ha de venir y díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Si vos me relatás lo que fue, yo voy a prestar atención y lo voy a retener. Sepamos también su postrimería, cuál va a ser ese fin, y hacernos entender lo que ha de venir, darnos nueva de lo que ha de ser después. ¿Para qué? ¿Por qué era el interés de ellos que les dijera lo que iba a pasar en el futuro? Para, dicen ellos, para que sepamos que vosotros sois dioses, ¿sí? O a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos, ¿sí? Poder anunciar el futuro es una señal que define quién es Dios, ¿sí? Que define su divinidad. Entonces, le están preguntando para saber que vosotros sois dioses. Saber, reconocer qué iba a ocurrir, qué iba a pasar, era una identificación de ello. ¿Y quién es el que puede? Dice Isaías 46, 9 al 10. ¿Sí? Ahí nomás, 5 capítulos más adelante. ¿Quién es el que puede anunciar el futuro? Para que hago muchas preguntas y van a ser un poco... No me presenté, como dijo Diego, soy docente. Sí, así que un poco voy por ese camino. Me gusta que podamos aprender juntos con la Biblia y que la Biblia nos vaya enseñando. Dice la palabra de Dios, Isaías 46, 9 al 10, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice. Y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Por qué? Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Entonces, ¿qué define que Él es Dios? Que anuncia lo por venir desde antes de que ocurra. Eso lo define. ¿Y cuáles eran las palabras de Jesús? Para que prestemos atención, para que no seamos engañados y escuchemos lo que Él nos dice. Bueno, Jesús hablaba, dice, Juan 12, 49 al 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Él no hablaba de sí. Él cuando hablaba del futuro no hablaba de su propia cuenta, sino que dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Sí? Y dice, ¿no? Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Dios que anuncia el porvenir del principio y que de esa manera también nos da una clara evidencia de su naturaleza, de su divinidad, de su identidad divina. El Hijo nos explica que debemos escucharlo a Él porque Él no hablaba de su propia cuenta, sino que hablaba las palabras de Dios. ¿Me siguen hasta acá? ¿Me siguen el desarrollo? Bueno, vamos a ir a la última recomendación hasta acá y vamos con un ejemplo, ¿sí? Dice Jesús, de cierto os digo, en Juan 8:51, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Cómo prepararse para la crisis final? ¿Cómo prepararse para tiempo de angustia o momento de conflicto? El que guarda mi palabra, el que la atesora en su corazón, el que la retiene, nunca verá muerte. Entonces, me gustaría con una historia bíblica, la crisis en Nínive, y ver cómo también hubo una crisis allí y cómo ellos se prepararon, poder identificar algunos elementos de cómo eso también nos puede ayudar a nosotros. Dice la historia que Dios envía un mensaje a Nínive. Y esto está en el libro de Jonás, los invito a buscarlo. Libro de Jonás, capítulo 3, verso 1, vamos a leerlo todo, ¿sí? Jonás, capítulo 3,
del 1 en adelante, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, porque ya le había dicho, y ustedes recuerdan la historia, que él no atendió el llamado de Dios y se fue para Tarsis, en vez de ir a Nínive, se fue para el otro lado, para el oeste, en vez de ir al este. Entonces, por segunda vez, después del incidente del gran pez que lo traga, dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Esta vez no fue rebelde. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Cuántas ciudades uno las puede atravesar con 3 días? Caminando, ¿no? Pensemos hoy en proporciones. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ese fue el mensaje. Va a haber una crisis acá. Listo, nos vemos. Acá 40 días se acaba todo. ¿Qué mensaje, no? ¿Y cómo me preparaba este mensaje? ¿Qué hago esto? Dios me envía un mensaje. Se acabó tu tiempo. 40 días y esta ciudad no pasa. No vos o tu vecino, nadie de esa ciudad. Nadie va a quedar. ¿Y cómo me preparo esto? Bueno, un poco la historia nos relata acerca de esto. ¿Qué hicieron ellos? En el versículo 5 nos dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿Creyeron a Dios? ¿De qué creyeron? De que en 40 días esa ciudad iba a ser destruida. ¿Y qué hicieron a ese mensaje de crisis? De que ya no había más. ¿Qué hicieron a ese mensaje ellos? Proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. El mensaje estaba. El mensaje de que ya no había más escapatoria, de que ya no había una vuelta atrás a esto. Ya está, se acabó, listo, terminó. Y sin embargo, escucharon y creyeron a Dios, creyeron a su palabra. Y sin embargo, sin haberle dicho a Jonás, bueno, arrepiéntanse, esto puede cambiar. No, por lo menos yo no encuentro registrado nada de Jonás diciéndole eso. Ellos entendieron de que el mensaje de Dios era para su bien, de que había una posibilidad de cambio. Si no, no hubiesen reaccionado así ellos. Y sin embargo ahí, cuando seguimos leyendo, vemos que, bueno, un poco el cilicio, para el que se quedó pensando qué era eso de que se vistan de cilicio, es una tela rústica, ¿sí? Hecha de, lo tenía acá, hecha de tejido de pelo de cabra que se usaba en ocasiones, dice el diccionario, de duelo, se usaba en ocasiones de calamidad. La Biblia nos dice que Daniel, cuando se acercó a Dios y le pidió, porque él veía que la profecía de los 70 años de Jeremías se estaban por cumplir y que no había vuelta atrás, y que como si no todavía seguimos acá, y la profecía de Jeremías me decía 70 años, él dice que lo buscó en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Es un mensaje de que colocarse eso es un llamado de humillación, de búsqueda de arrepentimiento, ¿sí? Jesús dice que, hablando de Corazín y Betsaida, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza, ¿sí? El vestirse de cilicio era una identificación externa, una manifestación externa de un deseo que estaba en el corazón, de cambiar el curso de tu vida. Esto no está bien. Lo que estoy haciendo ya no está bien. Quiero ir para el otro lado. Quiero ir para Cristo. Y no solamente los hombres, dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Esto está para identificar un montón de elementos allí de qué es lo que ocurre en esa experiencia de arrepentimiento y conversión antes del perdón de pecados, como dice el apóstol Pedro. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, porque era responsable de su pueblo, ¿sí?, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna.
No se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El rey, la autoridad de su tiempo, hace un llamado en un tiempo de crisis a arrepentirse, a cambiar el camino por el que estaban yendo. ¿Y qué dice él? Verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. El rey, no conociendo a Dios, él no iba a la iglesia todos los sábados, él no tenía los testimonios que nosotros tenemos en la palabra. Y sin embargo, él creyó a Dios y dijo, vayamos por el camino, pidámosle. Quizás él se arrepienta y no haga lo que él dijo que iba a hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Ahora sí, la diapositiva. ¿Qué hace Dios? Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y en este punto podemos encontrar que Dios tiene un método para actuar, una forma. Dios envió un mensaje de amonestación. Nínive iba a ser destruida en 40 días. Ese mensaje que Dios envía puede ser recibido de dos maneras. La primera de ellas se acepta, como pasó con Nínive. Se acepta el mensaje, perdón, no como Nínive, se acepta el mensaje como irrevocable, creyendo que no va a cambiar por más que uno cambie, ¿sí? Dios dijo que iba a ser destruido. Él sabe que va a haber una abominación desoladora. Listo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Ya está. Él me dijo tal cosa en su palabra, ¿qué voy a hacer? No puedo ir de otra manera. Ahora, ellos creyeron y la otra decisión es creer a Dios, que quiere hacernos misericordia, que nos advierte para mostrarnos nuestra condición. Vas a ser destruido en 40 días. Hasta que no fui al médico y no me dijo el diagnóstico, yo no sabía. Pero una vez que me lo dijo, puedo creer que ya está, tengo una enfermedad terminal, no hay vuelta atrás. O puedo creer de que me lo está diciendo por mi bien y que quiere un cambio para mí. Y el camino es pedir perdón. ¿Para qué? Para que nos dé su gracia, para que nos dé su misericordia. Ellos no sabían de esto. Sin embargo, nosotros como cristianos sí lo sabemos. Y sin embargo, muchas veces no actuamos como los de Nínive, que no sabiendo hicieron, aún creyendo tal vez Dios pueda hacer así. Nosotros sabemos. ¿Y cuál es ese principio que encontramos? Dice Romanos capítulo 5, verso 20, que la ley, la palabra de Dios, se introdujo ¿para qué? Para que el pecado abundase. No es que la ley es para que sigas pecando, para que, una nueva forma de pecar, ¿verdad? No es para eso, sino para que se manifieste el pecado, para que se manifieste nuestra condición. El Señor envía su palabra, nos dice en qué condición estamos. Más cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabunda? Sobreabundó la gracia. Nos muestra nuestra condición con un deseo de salvarnos del estado en el que nos encontramos. No lo hace para hundirnos. Pero es necesario saber que estamos enfermos. Es necesario saber que nos encontramos en una situación de que a 40 días no pasamos. ¿Sí? Es necesario encontrarnos con esa situación difícil. Dios no me quiere, Dios no me ama. Lo dijo en su palabra, ya está. ¿Cuántas veces me va a aceptar el Señor? ¿Otra vez caí? ¿Otra vez me va a aceptar? Ya está, no hay vuelta atrás. Y sin embargo nos dice que Él nos revela esa condición, nuestra condición pecaminosa, para que la gracia abunde, para que abunde la misericordia, para que abunde su perdón. Entonces, vemos ahí en la gráfica, no soy bueno en matemáticas, pero al aumentar la ley o al aparecer la ley hay un aumento del pecado para que aumente la gracia de Dios, ¿sí? Y vemos que, ¿para qué es la ley, no? ¿Para qué sirve la ley? Pablo dice que la ley no es pecado. Dice, ¿qué diremos? Pues la ley es pecado. Porque dice que es para que abunde el pecado. Pero él dice, en ninguna manera, de ninguna manera la ley es pecado. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley hace que yo pueda identificar el pecado, que tenga claro qué es de Dios y qué no lo es.
qué lo refleja a él y qué no lo refleja. Porque tampoco conocería la codicia, ¿sí? 10º mandamiento, si la ley no dijera, no codiciarás. La palabra me revela qué es pecado. Si el pecado, ¿qué es? La transgresión a la ley, 1 Juan 3:4. Y la ley me ayuda a saber qué es ese pecado. Entonces, ¿qué condición? Nuevamente, ¿qué decisiones podemos tomar respecto a esa palabra? Juan nos dice en 1 Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, la ley me dice, tenés pecado, estás codiciando. Estás diciendo falso testimonio. Me revela el Señor eso en mi vida. Estás mintiendo. Si yo digo, no, esto no es para mí, esta palabra no es para mí, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, sí, lo que es esto. Tu ley es santa, justa y buena, diría Pablo en Romanos 7. Pero yo soy carnal, ¿no? Vendido al pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para castigarnos, para perdonar nuestros pecados. Él nos perdona. Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos, si declaramos nuestra condición. ¿Y para qué más? Para limpiarnos de toda maldad. Pero nuevamente vuelve a aclarar Juan, que si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Sí? Entonces, viendo un poco acerca de esto, negar nuestros pecados es engañarnos a nosotros mismos. Es que la verdad no esté en nosotros. Y el negar nuestros pecados es hacer mentiroso a Dios. Y también dice Juan, es que su palabra no está en nosotros. Ahora, al revés, si los confesamos, recibimos perdón. Si recibimos su palabra, reconocemos nuestra condición, confesamos, recibimos perdón, nos limpia de toda maldad. Y a la inversa, ahora sí, la verdad está en nosotros. ¿Qué más? Ya no le hacemos mentiroso a Dios, le hacemos veraz. Lo que está diciendo es para nuestro bien. Su palabra es santa, es justa, es buena. ¿Y qué más? Su palabra, ahora ya no es que está afuera, ahora está en nosotros. Este proceso es muy interesante, sobre todo para los jóvenes. Dice el Salmo 119:9, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo hace para andar en rectitud? Sobre todo en este tiempo, que la adolescencia, qué tiempo difícil para ser adolescente, para ser joven. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Ojo, esto es para todos, ¿sí? No es que quiero hacer discriminación de edad, pero bueno, el pasaje me aclara esto, ¿sí? Cada uno tómelo con el niño en su corazón también. Dice, ¿con qué lo limpiará? Con guardar tu palabra. Y vemos acá que al recibir la palabra, ese joven, al atesorarla, al guardarla, el pecado, como vimos en el pasaje anterior, se hace manifiesto, se muestra. ¿Para qué? ¿Sí? Abunda el pecado para que abunde la gracia. Confiesa su pecado y recibe perdón, recibe limpieza. Al guardarla, es que puede estar preparado para cualquier tipo de crisis, cualquier tipo de conflicto. Jesús dice quiénes son los felices, quiénes son los bienaventurados. Una mujer se le apareció una vez y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¿Sí? ¿Cuántas hoy religiones hablan acerca de eso? Bienaventurado tu madre. Y Jesús le dijo que bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Y por qué traje este texto? Porque va conectando las historias. Jesús continúa este relato en Lucas 11, 27 al 28, hablando de la señal que estaban pidiendo. Y dice Jesús en Lucas 11, 29 al 30 y hasta el 33, dice que apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala. Me está condenando Jesús. Me está mostrando mi condición para que confiese mi pecado. Esta generación es mala. Demanda señal. Queremos cosas visibles. Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Ya volvemos con la historia, para atrás, para ir conectando hacia adelante. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será, ¿quién?
¿quién va a ser señal para nosotros? O para esa generación y lo es también para nosotros. El Hijo del Hombre, ¿verdad? A esta generación. Los hombres de Nínive, versículo 32, se levantarán en el juicio con esta generación. Con la nuestra también se levantarán. ¿Por qué? Y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Ellos tienen mucho menos luz de la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos mucho más conocimiento del que tenían los ninivitas. Es un gran problema en el que nos encontramos. Ellos teniendo nada, se arrepintieron. Nosotros teniendo todo lo que tenemos, seguimos desconfiando de que Dios nos lo está diciendo para nuestro bien, para ayudarnos, para cambiar. Y dice, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí, más que Jonás, en este lugar. En este momento, la señal es el Hijo, porque Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días, es el Hijo. Y el Hijo nos está viniendo con un mensaje, con una predicación. Y esa es la señal que Jesús les estaba dando en ese momento. Ustedes no quieren recibir esa señal, pero hubo uno, entre tantos ejemplos, que sí recibió esa señal. Y me quedé pensando en la historia del ladrón en la cruz. Este ladrón, dice que uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, en Lucas 23, 39, uno de los malhechores le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dudaban de que él podía hacerlo, dudaban que era el Salvador, de que venía para eso. Ahora, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Lo reconoce, se da cuenta de quién era el que estaba al lado de ellos. Reconoce que la palabra venía de Dios, porque era la palabra hecha carne en Jesús. Y este ladrón dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Confesó su pecado. Él dijo, yo estoy acá porque me la mandé durante toda mi vida. Robé, no sé cuántas, me levanté contra el imperio. Mas ningún mal hizo. Hablando acerca de Jesús, reconoce, Cristo es la palabra hecha carne. La ley es santa, es justa, es buena. El problema soy yo. No es que Dios tiene un problema conmigo. Dios me quiere dar una mano, me quiere ayudar. El problema soy yo, que no estoy reconociendo que en su palabra, aunque venga con un mensaje, te voy a destruir en 40 días, va a acabar todo, en realidad es para darte una mano. ¿Sí? Él es el que mata y da vida. Quiere que moramos al yo para resucitarnos, para darnos vida nuevamente. Y le dijo Jesús a este ladrón, misericordia, gracia. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero que a pesar de que mi vida no merece todo esto, por el amor que tenés por mí, me permitas estar en un lugar que yo no merezco, sino por tu gracia. Y entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le afirmó de que era una promesa de que así iba a ser. Y Jesús nos indica, ¿sí?, qué ocurre si no guardamos sus palabras. Juan 12, 47 al 48, dice que al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. La misión de Cristo no era la de juzgar, pero dice que Él, a pesar de que Él es juez, porque el Padre le dio el juicio, Él dice, yo no le juzgo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Y es la palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. Pero ¿cómo su palabra, que es vida eterna, puede ser un problema para mí? ¿Cómo la palabra de alguien que me viene a ayudar a mí puede ser un problema para mi vida? Porque no estoy viendo, no estoy entendiendo que esa palabra que hace que abunde el pecado en mí es para que yo me acerque al Señor y le pida misericordia. Si yo me niego a eso, si yo no escucho, o sea, oigo, pero no la guardo, no retengo esta palabra en mi corazón, ¿por qué motivos uno no podría retener esta palabra? ¿Por qué yo no la guardaría en mi corazón? ¿Por qué no quisiera escuchar la voz de Cristo y tenerla siempre? Aun cuando la palabra sea en 40 días, se acaba la cosa.
¿Qué es lo que hace que yo me aleje de Él? Isaías 59, 1 al 2 dice que la mano de Dios no se alejó de nosotros, sino que fueron nuestros pecados los que hicieron separación con Dios. Es el pecado lo que hace que yo no pueda ver que Dios está conmigo, no contra mí. Si yo no lo escucho, si soy oidor, como dijo el hermano en la oración, si soy oidor olvidadizo, va a ser como el hombre que ve su rostro en un espejo y luego se olvida. Pero el llamado es no solo ser oidor, sino ser hacedor de la palabra. Entonces, para finalizar, me gustaría hablar un poco de cuál es el deseo de Dios para nosotros. En el libro de Proverbios capítulo 2, los invito a leer en sus Biblias. Proverbios capítulo 2, verso 1 al 9 dice, Proverbios 2, 1 al 9, dice, hijo mío, nos habla de hijos, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y de la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. La sabiduría es el temor de Jehová. Entenderemos a Cristo si la atesoramos y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es la vida eterna? El conocer al único Dios verdadero. El atesorar es poder entender esa sabiduría, es poder recibir esa vida. Y nos dice, porque Jehová da la sabiduría, nos da Cristo, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Si nosotros guardamos su palabra, si nosotros retenemos su palabra en nuestro corazón, si la atesoramos como a plata, como a oro, la palabra nos guardará. Será un escudo. Nos guardará de las veredas de juicio, nos preservará en el camino. Y sigan leyéndolo, no hay tiempo, pero sigan leyendo el capítulo 2 entero, de todo lo que nos guarda, de enemigos, de la mujer impía, de falsas doctrinas. Si guardamos su palabra, si la retenemos y no la despreciamos, si guardamos esa palabra en el corazón, nos guardará de momentos de crisis. Y para aquellos que les gusta estudiar un poquito más, ¿sí? Y les interesa conocer un poco más acerca de estos temas, hay unos libros que a mí me gustan mucho y se los recomiendo. Uno es La historia de profetas y reyes. En la página 461 dice que los cristianos deben prepararse para lo que pronto ha de estallar sobre el mundo como sorpresa abrumadora. Y deben hacerlo. ¿Cómo? Estudiando diligentemente la palabra de Dios y esforzándose por conformar su vida a sus preceptos. Creo que es bastante claro. La Escritura nos lo dejó bien claro. Y este escrito a mí me gustó mucho. ¿Cómo debemos hacerlo? Estudiando su palabra. Estamos hoy bombardeados con un montón de ideas en relación a cómo prepararse para eso. La inspiración deja bien claro que tiene que ver con el estudio, con el guardar su palabra. Y otro que está en el libro El conflicto de los siglos dice, solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Otra expresión, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, no solo la verdad, el amor de la verdad, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y el último texto inspirado que realmente me parece que es necesario también, dice que nuestros hermanos necesitan comprender los oráculos de Dios. Necesitan tener un conocimiento superficial, sistemático, dice. Sistemático de los principios de la verdad revelada que los preparará para sobrellevar aquello que está por sobrevenir en la tierra e impedirá que sean llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Que el Señor los bendiga. Ese es mi deseo, que nos dé a Cristo para poder retener su palabra,
para no espantarnos cuando Él viene con algo que va en contra de lo que creemos o de algo que va en contra de lo que manifiesta nuestra vida. Para poder encontrar gracia, para poder encontrar misericordia en este tiempo. Que Dios lo bendiga. Amén.